Bueno, pues nuevo juego, estamos en GTA. Este es nuestro personaje. Nos va a saludar aquí. No, para allá no, hacia adelante, que es donde está ahí. Se llama Patricio. Es primer día. Acabamos de crear el personaje. Nuevo server. Y a ver qué tal. A ver qué tal se nos da. Vamos a echar una partidita con él. Centro de reciclaje. Pues entonces aquí vamos a ir directos al trabajo. Tenemos 100 de vida, 83. ¿Tenemos dinero? Sí, no. Vale. ¿Qué pasa, tío? Presiona, que me ponía. Para tratar de pasar... ¿Qué dice? ¿Pero cómo le voy a pasar droga ya? A ver... Presiona la E. ¿Qué está haciendo? 60.100. ¿Y qué está haciendo ahora? La persona no está interesada. Venta en progreso. ¿Pero qué dices? ¿Que llevo droga encima? ¿Qué dices? ¿Dónde era el inventario? ¿Tus licencias 2? Animación. ¿Tus licencias? ¿Qué? No tienes... Ah, vale. Me parecía raro. HUD. No sé qué es. Ver... Esto no sé qué es. Ver dinero y trabajo. Sí, según esto es aquí. Pero... ¿Cómo sabes aquí dónde tienes que ir? Hostia. Claro, aquí cómo sabes dónde tienes que ir, tío. Se supone que esto es el... centro de reciclaje, ¿no? Se supone que es aquí donde trabaja o donde. Índice de máscara mecánico, los actos puntos, hospital, gasolinera. Centro de reciclaje tiene que ser aquí. Ah, amigo, vale, está aquí arriba. ¿No se puede? ¿Por qué? Ah, fichar entrada. Hostias. Fichar... Oh, toma ya. Hostia, mira, ya se cambió el tío y todo. ¿Y ahora qué? Epa. Camión de basura, dale candela. Toma ya, ahí estamos. ¿Tiene ruta? Sí, vale. Hostia, esto anda súper mal. Bueno, vamos a hacer una rutilla por lo menos el primer día para saber cómo va. Para que no pueda decir que nos hemos metido directamente a la... a la mala vida sin haber trabajado antes, A ver... Ah, pues al final... A ver, por aquí... Bueno, pues según esto, ¿qué pasa aquí? Debe estar... ¿Qué? ¿El camión de la empresa para empezar? Pero ¿cómo voy a hacer? Ah, vale, que tengo que acercarlo ahí. Es que hay que explicarse bien, tío.
Que tiene hasta el sonido de marcha atrás y todo, ¿eh? Toma ya. Recogido. ¿Y ahora qué? ¿Tendremos que volver a donde estábamos o dónde vamos? ¿A dónde hay que ir ahora? No lo sé. Ahí va. Rompiendo el mobiliario. Voy bien. No, espérate, para. ¡Uy, va! Perdón, señor, perdón. Bueno, según esto... ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dejarlo aquí otra vez o cómo? Ah, vale, a ver si se entra más abajo. Hostia, escarba y todo. Es que claro, no marca si que tenemos que seguir haciendo ruta o no. ¿Será que lo tengo? Madre mía. Primer día y ya destroza el coche. Bueno, macho, aparcado. No podían poner una escalera aquí, ¿no? Porque es que esto, o sea, todos los días igual. A ver si tenía que haber aparcado aquí. A ver si lo tenía que haber aparcado ahí. Yo creo que tenía que haber metido fichar salida. Vale, se supone que ya. Bueno. Bueno, ya sabemos dónde está el trabajo. Ahora vamos a ver. Vamos a ir a acercarnos. A ver, mecánico. Mecánico. Uf. Aquí, mecánico. Perfecto. Lo que pasa es que podía haber ido en el camión, ¿no? Fichar entrada. Ir en el camión, ya que lo tenemos, pues habrá que aprovecharlo. Dándole uso aquí al camión. A ver, ya de paso arreglamos un poco el camión.
Creo que nos hemos pasado. No veo mecánico por ningún lado, ¿eh? Puede ser por aquí. Madre, pues no sé cómo voy a arreglar el camión. Sí, señor. ¿Cómo se me da? A ver, bájate. Okay. Vale, no hace nada. ¿Tendrá que aparcar el coche? Hostia, traslación no existe. O sea que este no lo puedo arreglar. Me cago en... Por lo visto este no se puede. A ver, había aquí un botón de forma de caminar, ¿no? Un gángster arrogante casual. Formas de caminar. Casual. Siempre camina igual. Madre mía. Pues ya está, sí. Garaje abierto por la noche. No, no me deja. Ah, vale, eso sí, trabajar aquí. Vale, vale, vale. Oh, esta forma no me gusta, un poco... A ver, forma de caminar. Tampoco tiene mucho para... Tampoco tiene mucho para elegir, ¿eh? ¡Hostia, el camión! ¡Cabrones! Me han robado el camión. La madre... Hostia, en un minuto, macho. En un minuto me han robado el camión. Vaya negocio. Joder, vaya carraco, muchacho. A ver. Guau, qué guapo. Qué guapo. Bueno, pues una cosita de estas es la que yo quiero, exactamente. Oh, y la puerta abierta.
Si es que luego... Es que dice que empiezas mal. Si es que tienes que empezar por lo malo siempre. El coche que necesito y con la puerta abierta, tú. Madre mía. Esto es que esto tienta a cualquiera. No sé si... Nada. Madre mía, aquí otro descapotable, tú. Fua, qué bonito. Esta. Comprar, sí. Ahí está. A ver, si quisiera ponerlo aquí donde estaba antes el mecánico. Presiona E para vender. Ah, esto es para vender. O sea, no es para arreglar. Vale, pues vamos a ir a la policía. Que está aquí. Supongo que es esto. Sí, comisaría. Hostia, lo que no tengo es carné. Estoy conduciendo la moto y no tengo carné. Esta va a ser buena, ¿eh? Joder, va carracos que se gasta aquí la poli, tú. Hostia, espérate, a ver cómo era para cerrar la moto. Con la I. No, con la U. Vehículo bloqueado, con la U. ¿Habrá algún policía? No. No hay nadie, tío. Opa, Pues pasa, chaval. ¿qué pasó? Venía a ver si había algún policía. ¿Tú sabes dónde están? Ahora mismo está en una misión de un atraco. Yo estoy fuera del servicio, pero... ¿Por qué lo dices? Pues mira, he empezado a trabajar hoy como basurero y ya me han robado el camión. ¿En serio? ¿Quién? Pero, o sea, ¿sabes la cara o algo? ¿Iban mascarados? Como... No, nada, nada. He parado en el mecánico porque le había dado un golpecito al camión y cuando he regresado ya no estaba. Joder, tío. A ver, si me hubieras llegado a decir que has encontrado a alguien con tal prenda y todo el rollo, entonces me podía haber apuntado y podía haber hecho algo, pero... Nada, no lo he Sí, visto. sí, sí, si te ha desaparecido el camión, pues... Otro Es que pobre. es mi primer día, tío. No sé cómo hacer. ¿Qué hago? No puedo ir al trabajo sin el A, camión. a ver, ¿de qué estás trabajando, basurero? Soy basurero, sí. Mira, yo te recomiendo, como trabajo, para empezar, te recomiendo el del autobusero, que ganas mucho dinero. O sea, ganas mucho más dinero que el... Sí, pero ¿y si me lo roban también? Es que es mi primer día, tío. Yo no sé qué clase de ciudad es A esta. ver, del autobusero dudo que te roben, porque tienes que estar sí o sí dentro del... O sea, no te puedes bajar del bus. Entonces sí o sí tienes que estar dentro. Bueno, pero un pitillito, una meada siempre hay que echar, tío. También, es verdad, sí. Tienes que hacer tus paraditas. Pues... Uf. Es que, a ver, tampoco conozco que la ciudad sea tan delictiva, tío, pero... Si tú ya has tenido mala suerte y ya te ha pasado esto, pues no sé qué podría hacer. Si me llegas a decir que te han vuelto a robar y encuentras alguna pista de quién te ha robado, yo puedo apuntármelo y tal y puedo encontrar quién ha sido, Vale, pero... pues voy a darme si no una vuelta con la motillo por allí cerca a ver si veo algo. Si no, no sé, no me voy a presentar al trabajo porque no voy a ir sin camión. A ver,
que yo te ayudaría, tío, porque tampoco quiero que estés así de... ¿Vas bien de dinero o qué? ¿O vas ahí regular? Pues todavía no me han pagado lo de este mes. Bueno, si llevo 2 horas trabajando. Joder, ¿en el banco? El banco todavía me queda algo después de comprar la motillo que he comprado. La motillo es la que ves allá abajo. Si no me la han robado. Sí, mira aquella. La bonita, ¿eh? Mira, yo creo que puede ser aquel junkie que está allí. Aquel que va por allí puede ser. Me suena de haberlo visto antes. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora ya te oigo bien. No sé si tú me oyes a mí bien. No te oigo. Para mí que te has quedado mudo, tío. Algo te pasa en la garganta porque no te oigo nada. ¿Ahora sí? Ahora sí te Ajá, oigo. amigo mío. Vale. Yo es que estoy fuera de servicio, si no te ayudaría. Ya te digo. Bueno, pues yo voy a dar una vueltilla por allí, como te digo. Si quieres, pásame tu número y si necesitas cualquier cosa o ayuda, pues me dices a mí, yo te intento ayudar. Vale, Lo lo que único que me tienes que sea. decir cómo hago para pasarte, porque soy nuevo aquí, todavía no sé. Mira, saca el móvil con el músculo F1. Vale, y te vas a los 3 puntitos y en contactos le das a nuevo contacto. ¿Sí? Espera porque es complicado, no me da para más, ¿eh? Vale, yo espero lo que quieras. Espérate un momento. ¿Qué pasa, compi? Buenas. Pues ese chaval, Popa, la popa. ¿Todo bien? Sí, de puta madre. bueno, regular, regular. Pero ¿este es tu hermano o qué? ¿Lo qué? No, este es mi patrón. Pero si ¿Te sois lo pregunto? literalmente iguales, tío. No, este es mi patrón, en todas las reglas. ¿Tu patrón, patrón, patrón? Mi patrón, sí, señor. ¿Y eso lleva ahí? ¿Lo Lo que quieres pasa ver es de que cerca o qué? Ah, vamos con esas, ¿no? Pues con todas. Ah, bueno, pues cuidado ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Guapetón, tú Cuidado, eres aquí no Catu, amenazas, ¿cierto? ¿eh? No, a mí tampoco. ¿Qué quieres? ¿Ir a la parte Yo de si te atrás? desaparezco. Ah. Sí, es ¿Cómo? que yo creo que él no entiende. Mira, Eh, hazle entender, patrón. no, que están ocupados, que están ocupados con él. Espérate. Yo me voy a poner un poquito más lejos que veo que está la cosa. No, ven aquí. No, A vení, ver, tú eres Catu, ¿cierto? Oh, sí. Vení conmigo, por favor. espérate, que tengo que darle el número. Espérate Ah, un dáselo, segundín dáselo, que dáselo. estoy intentando manejar el teléfono. Vale, mira, tú le has dado 3 puntitos, ¿vale? Sí, yo creo que ya la tengo. Me sale la pantalla en blanco. Yo creo que este no ha pagado el jefe la tarifa este mes. Ah, ¿le has dado a contactos? Sí, Vale, y le has dado a nuevo contacto. sí, señor. Vale, pues agrégame como J. Pero primero me sale el teléfono. Vale, pues mira, te digo mi teléfono y luego me agregas. El teléfono es 532-7956. Lo repito otra vez. Espérate porque no me deja escribir. No sé si es por los guantes. Puede ser el ser táctil y tal. ¿Tú sabes cómo hago para escribir? Mira a ver si tú Mira, puedes. tienes que darle donde pone el número, pues le das a Enter y luego le das los numeritos. Vale, ahora ya sí, Vale, repítemelo. 532-7956. Te lo repito otra vez. 532-7956.
Ya estaría. 5. Y me agregas como J y me guardas contacto. Y ya me Repíteme, tienes. 532. 532-7956. Vale, y luego ¿dónde le doy al enter? Luego sí, le das a aceptar para el de esto y me agregas como contacto también. En plan, le das para el nombre. Opa. Ahí. Esa es. Ah, vale, vale. Vale, ya me tienes. No sé si me has agregado como J, pero igualmente el número lo tienes, por lo menos. Vale, luego lo repaso. Voy a mirarlo a ver. Señor, ¿tiene un euro? No, tío. Joder, te dices agrego, que ¿cómo te la llamas? ciudad está normal y dices que... Y vienen a pedirte hasta aquí a la policía. Ya, no, estos los conozco, estos son un poco así. Si te los encuentras por la calle ese grupillo, no... Vale, no le hago mucho caso, vale. Sí. Vale, ¿cómo te llamas? Soy Patricio, Patricio me llamo. Patricio, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? Hermano, ¿dónde te han peinado? No me han peinado, es el pelo que me sale, no me da para más. Joder, qué mala suerte. A ver si yo tuviera una melena como la tuya, pero es que la edad hace lo que hace, chaval. Lo bueno de ser joven. Eso decía yo, ya te llegará, ya te llegará. Bueno, pues voy a darme una vuelta con la motillo, como te he dicho, a ver si encuentro a los que me han robado el camión antes de ir al trabajo. Si no, dejaré el trabajo y buscaré otra cosa. ¿Hola? ¿Qué hay? Espera, que termine mi compañero. Ahorita vienes con nosotros. Te llamas Patricio, ¿no? Patricio, sí. Vale, ya te tengo agregado ya para... Vale, de todas formas, si ves algún camión por ahí de alguien que no sí, sea... yo te llamo y te digo, oye, que aquí está un camión. No sé si será tuyo, pero... Vale, venga. Bueno, tú llámame porque el primer día que pierdo el camión me da un poco de vergüenza, tío. Ya, decir, no lo digas mucha gente eso. Vale. ¿Qué pasó? ¿Ya me lo dejan un ratito? Sí, ya está, todo tuyo. Venga. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el primer día que tenga que venir a denunciar un robo, bueno, regular. No pasa nada. ¿Qué te ha pasado? robaron? ¿Qué te robaron? El camión. Bueno, no fue exactamente eso. Lo que pasa es que lo dejaste mal parqueado y la grúa se lo llevó. Ah, hostia, pues es un alivio. Pues sí. Mira, te explico la situación. Me presento. Mi nombre aquí adentro es Mario, afuera es Bankai. Este es Robbie. Hola, encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, ¿Mocotó te suena? Sí, me suena, sí. Ok. Me habló que tú ibas a entrar, ¿vale? Sí, señor, fue el que me trajo aquí, a esta ciudad. Venga, mucho gusto. Yo soy el fundador de esta ciudad y este es uno de mis administradores. Ah, pues ¿Alguien me da un encantado, euro? encantado. Relacionarme con los peces gordos de la ciudad, nada más llegar. Ey, compi, ven por acá. A ver, necesito que me den un minuto los chicos, ¿eh? Tengo menos 2000, tío. Estos solo viven a pedir. Mira, ten cuidado con esos dos. Que esos solo viven para pedir plata. Sí, ya me he dado cuenta, ya ha venido a pedirme, sí. Cuéntame, por lo poco que has visto, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Tienes alguna duda o algo? Pues en principio algo para quedarme, porque es mi primer día y no tengo para quedarme. Ujú. Si me puedes decir dónde ¿Qué? puedo pillar algo baratito, aunque sea de alquiler o cualquier cosa. Vale. Hola, chica. Buenas. Mira, ok, sin problema. Aquí casualmente cerca de esta zona, si te vas más bajito, hay una zona de apartamentos y puedes alquilar. Vale, pues si luego me podéis llevar o irme escoltando un poquillo con el coche, es que yo con la moto tampoco la manejo, pues no lo voy a decir muy fuerte, pero no tengo carnet. Ah, No, vale. si no... Es que como Vale, estamos aquí en te la entiendo. comisaría no lo quiero decir muy alto.
Ah, no queda tranquilo. mucho. No te preocupes, no te preocupes. Yo creo que con eso, teniendo trabajo ya y una vez que sé que no me han robado el camión, Ajá. voy bastante bien. Por cierto, te presento a Moon. Buenas. Hola. Soy la otra Este, fundadora. este es ama y señora del lugar también. Madre mía, soy los patriarcas de la zona, vale, pues Sí, por encantado. cierto, más que yo, así que nada más para que sepa. Sí, Vale, es entonces tengo más, que... la Es la primera que reina te de aquí. contestó fui yo. Vale, tengo que rendirle pleitesía a la No, Sí, reina. sí, sí, no, no, correcto, ni de correcto. coña, ni de coña. Ah, No embuste, te embuste. preocupes. Tranquilo que no pasa nada. Que no, que no, que A no, sus que no, pies, que no, que no, señorita, que no, a que sus no, que pies, no, que no, que no, señorita. que no. No, grande, loco. Mira, cualquier duda que tengas con respecto a la ciudad, músculos y ese tipo de cosas, sin falta, por Bada Report. No sé si tienes alguna duda a nivel de normativa y lo demás. Creo que estás en el Discord, ¿no? Sí, sí, estoy también dentro, sí. Bueno, mira, solo por cuestiones de informativo, si puedes, está la sección de normativa, porque te pases ahí, te des una vueltita, que tú sabes que siempre sale uno por ahí que le gusta hacer las cosas mal. Entonces, para evitarnos eso, te voy a agradecer Que las miren, vale, no te que las mires. preocupes. Sí, sí, Esta no, no, noche, como no tengo no nada hace que hacer, falta, pues me pondré a mirarla. no hace falta aprendérselas, pero por lo menos, cosa que si te llegan a hacer algo, tú estés claro de que eso no está bien. Perfecto. Ok, con los músculos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Estás Pues clarito los con lo que músculos son las los tengo un poco agarrotados, pues ya soy mayor. Así que si me recuerdas un poquito cómo van. Ok, muy sencillo, la músculo G, el F1 para el teléfono, el F2 para el inventario, F3 para animaciones, facturas, HUDs y demás. Espérate, te voy a comentar una cosa. Cada vez Cuéntame. que me acerco a alguien, yo no sé si es que me han visto pinta de yonki, pero me pone que si les quiero vender droga y yo no quiero venderles droga. No pasa nada. Lo que pasa es que ese es el sistema de acá. Si tú tuvieras algo de eso encima, es como un informativo de cómo hacerlo para las personas que son nuevas. Vale, vale, es que digo, a lo mejor es que me ven pinta, digo, y es que, tío, no sabía qué hacer ya, digo, es que ya será por la ropa o algo, no lo sé. No, tranquilo, no pasa nada. Y pues nada, cualquier error que tengas o algo, te agradecería de repente algún feedback, que pues, hay muchos, pero Si tú cualquier apoyo que necesites por el /A ujú, o Vale. /MSG y el ID de alguno de nosotros ujú. y te ayudamos sin problema. Perfecto, pues El muchas barra gracias. report, Dudas, o sea, cualquier de cosa, algún no, tipo de rol, de que no sé controlar, por ejemplo, algo en algún trabajo o esto, con gusto estamos para ayudarles. Perfecto, da gusto ver que no solo me roban el camión, veo que hay gente buena en la ciudad también. Ahora te lo devuelvo. Mira, ahí te lo he puesto en un mensajito para que lo tengas. Vale, No, tranquilo que lo del camión te lo regresan ahorita. Lo que pasa es que como íbamos pasando, dije, mira, alguien dejó el camión por aquí mal parqueado. vale, si es que lo lleva el mecánico, fue un golpe, claro, como no sé conducir porque no tengo carnet, pues lo primero que tengo que hacer, imagino, será sacarme el carnet, ¿no? Sí, por supuesto, está la escuela de manejo, cualquier cosita ahí me avisa. Vale, pues voy a hacer lo que voy a hacer hoy. Hoy va a ser mi día de sacarme el carnet. Espero tener Vale, suerte. tranquilo. Y nada, ya sabes, cualquier cosita, de repente, igual por el Discord, si necesitas una ayuda aquí adentro, porque a veces puede suceder que pues, no estemos dentro, pero igual, mandas un mensaje por Discord y ahí en el general, cualquier cosita, si estamos, se te ayuda, Vale, ¿vale? pues muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada, bro, disfruta la ciudad, cualquier cosita estamos hablando. Listo, Muy ahí bien. está tu camión y déjame ver quién se está pegando. Oh, míralo. Qué gustazo. Bueno.
Bueno, pues no ha estado mal, por lo menos me dan la réplica aquí al primer día, no ha estado entretenida la cosa. No sé si dejar la moto aquí. Bueno, la voy a dejar aquí, voy a llevar el camión. Adiós, compañero. Venga. Buen servicio. Oh, camioncete. Vamos a llevarlo. Y nos vamos a ir a sacarlo. A ver si cuando llegue no me han robado la moto. Dejamos el camión. Hostia, lo que pasa es que como... Espérate, que si dejamos el camión aquí... Espérate. ¿Cómo hacemos para venir a la moto, tú? Imposible. A ver, vamos a ir aquí. Pues me va a caer súper lejos para ir andando, ¿eh? No, tendré que pedir un taxi a lo mejor. A ver cómo se hace para pedir un taxi. Uy, va. Según esto es por aquí. Vale, sí, aquí era. Ah, aparcado. Hostia, lo tenía que haber aparcado aquí. Bueno, da igual. Bueno, si la aparco ahí, espérate. Lo que no me da para leer es las letras que pone arriba, ¿eh? Son muy pequeñas. A ver, porque si no... A mí también me cuesta. Perfecto. ¿Qué ponía ahí? Espera. Camión de la basura, fichar camión. Fichar camión. Camión de la basura. No, no lo quiero sacar otra vez. Voy a fichar directamente a ver si se guarda. Fichar salida. Hostia, va, he dejado fuera el camión. Perfecto, ahora sí, guardado. Y vamos a ver. Joder, me equivoco siempre con la M. Que suele ser el mapa. Es que fíjate dónde está la moto, tú. Vale, vamos a ver si pedimos un taxi, espérate. Se supone que es con el teléfono. Presiona M para guardar la radio, activar la radio. Vale, esto no es. Vale, es con el... Vale. Llamar. Buenas. Buenas. Hola, ¿qué pasa? Taxi. ¿Vosotros sois los taxistas? Sí. Sí, nos hemos olvidado el taxi por ahí. ¿Me puedes enseñar la tarjeta? No me fío mucho, ¿eh? Es que veo que tenéis las ventanas rotas. Ya, porque es que Ya nos te lo doy, ya te lo querían... doy. Toma.
No sé, no se parece mucho el de la tarjeta a Toma. vosotros, pero bueno, me fío. Que no Venga, iba va. la gasolina al taxi y se ha averiado el coche y hemos venido con este. Vale, venga, pues me fío. ¿Y venís dos? ¿Qué pasa? ¿No podéis venir de uno en uno o que me vais a cobrar plaza doble? No, qué? no, no, una. Una. ¿Dónde te llevamos? Pues mira, a la comisaría. Hostia, ¿pero tú Atención. conduces así siempre? No, es que va mal este contador. A la comisaría, ¿vale? Que tengo allí la moto. Está encendido el contador ya. Y tú tienes carne, ¿eh? Es porque la voz me parece me parece joven. ¿Qué edad tienes tú? 18 justo. O sea, que tienes el carnet recién sacado, ¿no? ¿Qué va? Llevamos un tiempo en la ciudad. ¿Y aquí que has venido siendo menor o qué? ¿No habrás cruzado el estrecho para venir, no? ¿No? Sí, pero es lo que hay. Tenemos pelo, por lo menos. Bueno, Bien. sí, eso ya es algo. Pues consérvalo, a lo que sea por conservarlo. Eso. Lo voy a guardar. Guárdatelo para cuando seas como yo. Te vendrá Paso la bien. factura ahora, ¿eh? Si quieres este dinero y te vas a suicidar y te plantas pelo. Hombre, si me das dinero, no te lo voy a rechazar. Es que el dinero no crece de los árboles, ¿eh? Sí, hombre, hay veces que sí. Oh, A veces. alguno de estos coches no será vuestro, ¿no? No, Ten no. cuidado, no me abolles la moto, no me abolles la moto. Tranquilo, Es la tranquilo. única que tengo. Vale. Serían 536. Ahora. Dímelo, boy. Vale, paso factura. Vengas aquí. Dímelo, te Ay, escucho. que si me puedes hacer el secado. ¿Es el señor o se la ponga usted? Aquí, dime cómo tengo que hacer, a ver. Espérate, que le apunto la factura. A mi nombre, Don Patricio. Vale, toma, te la doy. Perfecto. Toma, espera. Que no se la doy. Vale, muchas gracias. Me la tiene que pagar. Vale, un segundito. Un momentito, espérate, que voy a contar el dinero. Músculo F3. Yum, yum. Facturas y Buah. la pagas. Uf, ¿cómo está esta hamburguesa? Buah. ¿Y tu moto? Mira a ver si ¿Cómo te te- ha llegado. No me ha llegado, ¿eh? Señor. No me... Vale, espérate, Tiene que la acabo ser de ver. La acabo de ver. Músculo F3. La veo, la veo. Vale. Es que la tenía aquí entre todos los papeles y no lo acabo de estar perdiendo. Vale, Un vale. segundito. Boxeado. Gracias. Ahí está. Tenga buen pues nada, día. tenga un Encantado, buen día. igualmente. Muchas gracias. Menudo paquetito llevamos, chaval. Tenga buen día. Paquete de droga. Señores, se ha dicho que lleva droga, no es por nada, pero se ha dicho que lleva droga. Yeah, ahora te llevo una caja por ti. No escucho, ¿eh? Ay, yo creo que puedo montar. A ver, ¿dónde se saca aquí el carnet? Aquí, en la L. ¿Qué será la L? Supongo que sea la L. No, vender joyas, ¿qué cojones? Hostia, espérate.
No me compensa. Bájate. Hola, señorita. Buenas. Es que como soy nuevo no sé dónde me puedo sacar el carnet. Vale, te llevo. Dame un segundito, ¿vale? Vale, si no, nos vamos en la motillo que tengo. No te preocupes, ahora te llevo. Dame un segundito y te llevo. Vale, gracias. Hábito se iba cambiando en marcha, ¿eh? A ver, una máquina. ¿Monta? ¿O qué ha pasado? ¿Ha cerrado la moto ahí? Apárcala bien. Vehículo bloqueado. Es que mira que es feo el cabrón. Es que lo he hecho a posta lo más feo que podía. Mira qué guapo este chaval. Ven. Vaya carro, señora. Nada, nada. Agárrese bien, ¿eh? Sí, no se preocupe. Además que no sé por qué me acabo de montar sin casco, perdóneme, pero... No se preocupe, a veces pasa. ¿Usted a qué se dedica? ¿Es policía o es simplemente la dueña de la ciudad? Yo soy policía. Vale, pues entonces no me tenga mucho en cuenta lo del casco, ¿vale? Nada, nada, no se preocupe. Pues mire, aquí es donde uno se saca el carnet. Ah, vale. Tengo que entrar dentro, ¿no? No salen a recibirme. Aquí. Aquí, perfecto. Muchas gracias. Nada, a usted. A sus pies. A sus pies, señorita. Bueno, pues venga. Vamos a sacarnos el carnet, a ver cómo funciona esto. ¿No va? Ah, vale, puede ser que no tenga el dinero. Joder. Vale, aquí. ¿Pone que es gratis? Ah, vale. Hostia, espérate ahora. ¿Sí? ¿Has aprobado? Oh, yo creo que ya lo tengo. A ver. F3. Licencias. Ver licencia de conducir. Oh, ahí la tiene. Sí, señor. Don Patricio, ahí está. Perfecto. Perfecto. Sí, ¿y ahora cómo se quita tu licencia? Vale, si la quiero quitar, ¿qué? ¿Qué voy a ir con la licencia ahí puesta? Pues no sé qué cojones es. ¿Qué ha pasado ahora, tío? Algo ha pasado. Ah, amigo, vale. Dar la mano, abrazar, sentarse, ponerse en guardia. Animaciones sexuales, ¿eh? ¿Qué cojones? Toma ya. Hostia, pote. Vale, perfecto. Si quiero quitar eso, ¿ahora qué? Licencias. Dar licencia, vale. ¿Dar licencia a quién? Lo que quiero es ocultarla. Tus licencias. Vale, licencia de conducir.
Ya la he visto, pero es que va a estar ahí puesta siempre. Bueno. No está mal. Primer día... Hostia, nos vamos a ir a por la moto. A ver, y ahora espérate, ¿dónde estará la moto? Uf, bueno, no está muy lejos. Vamos a ir aquí a por la moto y ahí nos vamos a dejar el vídeo. Por ser el primer día, una hora y algo, la vamos a reducir. Vamos a ir cortando un poquito. ¿Ya? Vale. Vaya, este hostia. mostacho? ¿Cómo? ¿Cómo mostacho? Sí, yo tengo mostacho. Caballero, No, no, digo a ese, de ahí no lo ves. ¿puede abandonar la zona si fuese tan amable? Sí, qué mostacho. Vamos a hacer una cosa. Sí, 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 no se preocupe, no se preocupe. En cualquier momento vuelan tiros, tengan cuidado. Vale, voy, sí, porque a mí me toca todo, gracias. ¿Eh? Hostia, han dejado aquí los policías la moto en medio y todo, madre mía. ¿A que me llevo la moto? No, déjate en paz. Vamos a ir por lo legal. Vamos a ir por lo legal, por lo menos hoy. Bueno, si no recuerdo mal... A ver, espérate. Pues recuerdo bastante mal. Hacia la derecha y tiene que estar por ahí la moto. Sí, vale. No te marca la estamina que tienes, es que así es complicado. Es complicado saber cómo va. Bueno, pues aquí está. Madre mía, la que hay aquí liada. Bien, mi moto, bien. Ahora sí. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Aquí voy a dejar el vídeo ya que estamos en la moto. Perfecto.